Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Negociaciones directas de Netanyahu para sumar a la oposición laborista a su gobierno. Hamás introduce materiales para la construcción de cohetes gracias a la relajación del bloqueo a los pescadores en Gaza. Israel agradece a Noruega que exija que la ayuda económica no se use para premiar a terroristas y sus familias. Y Ámsterdam dona 10 millones de euros en compensación por las multas por impago de impuestos mientras estaban en campos. Son las noticias de hoy. En el comentario Jorge. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego ya viene Raquel, después de un par de semanas de vacaciones, regresa a Radio Sefarad, regresa al informativo con noticias culturales. Luego le damos la bienvenida de nuevo. Pero empezamos en Israel. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu e Isaac Herzog, jefe de la oposición y líder de campo sionista, la coalición entre el laborismo y Atnoa, se reunieron para analizar la posibilidad de establecer un gobierno de unidad que, aunque aún no es definitiva, también podría incluir al anterior socio de gobierno y coalición electoral del Likud, del partido Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman. Según trascendió, Herzog condicionaría el ingreso de su partido al gobierno a la obtención de los ministerios de Justicia, Cultura o Comunicaciones. El ministro de Educación, Naftali Bennett, habría dejado en claro que su agrupación política, el partido Abait HaYehudi, dejará la coalición si su colega Ayelet Shaked pierde la titularidad de la cartera de Justicia. Las negociaciones también han sorprendido a los miembros de su propio partido, que creen que si la alianza se suma a una coalición de derecha, comprometerá su estatus como alternativa creíble al partido de Netanyahu. Sí, bueno, esta es una jugada de estas con las que Netanyahu suele sorprender a sus adversarios y a veces hasta a sus propios compañeros de partido. Nadie daba un duro cuando hubo estas últimas elecciones que pudiese armar una mayoría de gobierno y al final la armó con 6 partidos, una cosa imposible, pero es que ahora va a renunciar a parte de esos 6 partidos para lograr no solamente una posición de mayor fortaleza del gobierno, sino una mayor libertad de acción. Y te explico, porque en los últimos tiempos la mayor traba que tiene Netanyahu en el gobierno actual no son los partidos ultrarreligiosos, a los cuales con solamente quitarle aquella ley de de que tenían que ir al ejército, etcétera, que se ha quedado congelada, y darles algo del presupuesto para sus yeshivot, pues habría que los tenía contentos, ¿no? Y también tiene a Kahlon como ministro de Economía, que simplemente es un compañero también ideológico, incluso en temas económicos. Simplemente que Kahlon quería, digamos, cobrar más protagonismo personal. Pero el último en discordia es el que en realidad fue una escisión del propio Likud, que es Abait HaYehudi de Naftali Bennett. No olvidemos que Naftali Bennett estuvo en el Likud, fue, no sé si jefe de comunicaciones del propio Netanyahu. Bueno, era una figura muy cercana, pero desde que se fue a hacer su propia casita judía, pues a Netanyahu no le gustó nada. Las últimas elecciones prácticamente partió la casita por 2 y se llevó una gran parte de su electorado, pero él sabe, Netanyahu, que se avecinan tiempos de grandes presiones con el tema de las negociaciones y con el tema de congelar totalmente la construcción de viviendas en Cisjordania o Judea y Samaria, como se quiera llamar, ¿no? El tema es que evidentemente con Abait HaYehudi en el gobierno eso no lo va a poder hacer, porque para eso están allí. Y justamente eso es lo que mejor puede tentar al partido líder de la oposición, al Partido Laborista unido a Atnoa de Tzipi Livni, para atraerlos. Y justamente el hecho de que Buzzi Herzog, el jefe de la oposición, haya pedido que lo primero que haya pedido fuera el Ministerio de Justicia, eso nos da la pauta de que es un recambio, porque saben que Abait HaYehudi no van a dejar justamente el Ministerio de Justicia, porque ahí se controla lo que pasa en los tribunales, incluso en el Tribunal Superior, que es el que siempre ha frenado
el expansionismo constructivo en los territorios, y los apoyos a los colonos siempre los ha dejado un poco bajo control, y eso es lo que Abait Ayudí quiere de alguna manera evitar, ¿no? Bueno, todo esto todavía no se ha cerrado, pero aparece incluso con un refuerzo más, porque aunque Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman, que no solamente era compañero en la coalición, sino que concurrieron juntos a las elecciones, no estas últimas, sino a las anteriores, o sea que comparten con el Likud de Netanyahu muchísimas cuestiones ideológicas, y Israel Beiteinu, el problema que tiene es que su ideología es antirreligiosa, de derecha pero antirreligiosa, y entonces igual tiene algún rifirrafe con los ultraortodoxos. Pero si se sumaran las fuerzas de estas dos fuerzas políticas, Netanyahu podría hacer un cambio, un lavado total de gabinete y quedarse con Kahlon, que ya lo tiene sin problemas, pero en vez de los ultraortodoxos traer a Israel Beiteinu, y en vez de Abait Ayudí traer al Partido Laborista, con lo cual estaría mucho mejor ubicado en la escena internacional para afrontar negociaciones, porque contaría con un gobierno que podría vender como de unidad nacional, o sea que están fuerzas del centro izquierda y del centro derecha, pero un gobierno mucho más centrado, mucho más centrista que la versión actual, que es prácticamente un gobierno que acapara todas las fuerzas de la derecha. No hay nada más, no hay nadie libre del centro tirando para la derecha en Israel. Entonces, esto es una reubicación en la cual también Netanyahu se sentiría mucho más cómodo, a mi forma de ver, porque a pesar de que él es el líder del Likud, que es un partido de centro derecha, un partido conservador, pues en las actuales circunstancias él se sentía como el bolchevique del gobierno, porque estaba prácticamente a la izquierda de los compañeros de fatigas en ese gobierno, ¿no? Exceptuando otra vez a Kahlon, que es una cuestión económica con la cual no hay divergencias ideológicas. Seguimos. La Marina israelí arrestó frente a las costas de Gaza a un contrabandista afiliado a Hamás acusado de ingresar armas y materiales de construcción ilegales dentro de la franja. El detenido, domiciliado en un campo de refugiados, confesó durante su interrogatorio que ayudó a ingresar armamentos y materiales usados en la fabricación de cohetes, tales como resina de fibra de vidrio. La agencia de inteligencia acusó a Hamás de aprovecharse de los recientes cambios en la política del bloqueo a la costa de Gaza. En abril pasado, el Ministerio de Defensa amplió el área autorizada para la pesca a 9 millas náuticas de la costa, anteriormente era de 6 millas náuticas. El detenido también suministró información sobre los métodos del grupo terrorista en el empleo de contrabandistas y pescadores para ingresar contrabando desde y hacia Egipto. Los servicios de inteligencia y el ejército israelíes revelaron recientemente el arresto de un alto experto de túneles de Hamás que suministró abundante información sobre los esfuerzos del grupo en la construcción de túneles para atacar dentro del territorio israelí. Sí, lo que queda claro de las últimas detenciones es que los dos grandes prohibiciones que tiene Hamás desde que firmó el alto el fuego, es decir, no reabastecerse de cohetes y no construir túneles de ataque, pues las dos no las está cumpliendo, ninguna de las dos. Y para ello está empleando métodos que, imagínate, la cantidad de recursos que necesitan para conseguirlos, o sea, construir túneles de contrabando, construir túneles de ataque, conseguir los materiales para la construcción de cohetes a través del contrabando en alta mar, mediante pesqueros, etcétera, etcétera, todo ese entramado cuesta muchísimo dinero y es el dinero que falta a la población de Gaza para reconstruir sus casas. Ahí está, aunque en Gaza se están reconstruyendo las casas, todo lo que falta es todo lo que les están robando. Es todo lo que les están robando a estos malditos, porque no hay otra manera de llamarlos, y mentirosos porque han firmado papeles comprometiéndose ante gobiernos como Egipto, Qatar, Turquía, etcétera, que van a respetar las condiciones del alto el fuego y no la están respetando. Y ahora también se están poniendo muy nerviosos porque últimamente
se les caen muchos túneles encima mientras los construyen y otros son destruidos por el ejército israelí. Seguimos. El director general del Ministerio de Exteriores israelí, Dore Gold, agradeció a Noruega por exigir a la autoridad palestina que las enormes sumas que le transfieren no sean usadas para apoyar a los terroristas condenados o a sus familias, y señaló: es indignante que el asesinato de israelíes se haya convertido en una fuente de ingresos para muchos en la autoridad palestina. Esto contradice completamente lo que tiene que ver con la paz. Esos pagos incentivan el terrorismo y deben ser suspendidos. El presidente palestino Abbas prometió recientemente al encargado de Exteriores noruego que la asistencia económica de ese país no irá a los terroristas o a sus familiares. El apoyo de Noruega a Palestina va para la construcción del Estado y el desarrollo institucional, mientras que es de interés de todos que eso continúe, expresó recientemente. Nosotros también felicitamos a Noruega por esta iniciativa. Nos encantaría que alguna vez en la vida España entendiese que es indignante que el asesinato de israelíes se haya convertido en una fuente de ingresos para muchos en la autoridad palestina y lo estemos pagando también nosotros, los españolitos de a pie que pagamos los impuestos. Nosotros estamos incentivando el terrorismo porque se premian a los que son detenidos después de acciones terroristas y se les bonifica en función de los asesinatos que hayan conseguido realizar. Lo único de esta noticia que no me cuadra del todo es que todo se basa en que el ministro de Exteriores de Noruega habló con Abu Mazen y Abu Mazen se lo prometió. Y entonces ahí yo digo, los noruegos pecan nuevamente de ingenuos porque esta gente miente más que respira y le van a vender la moto como que ellos están usando el dinero para otra cosa, pero lo están usando para eso y lo seguirán usando para eso porque nadie les ha pedido que les muestren la contabilidad. Es como que temen que alguien se ofenda, pero si nosotros estamos manteniendo una situación que aparte sufre constantes denuncias de corrupción, que los resultados no se ven y que lo que se ve es que los que realizan atentados terroristas son bonificados, a ver, ¿por qué hay que creerles? ¿Por qué hay que creer a Abu Mazen que esta vez no, ahora con el dinero de Noruega no? ¿Qué quiere decir con el dinero de Noruega no? ¿Qué quiere decir que ahora otra parte de igual si le entregan los papeles y la contabilidad noruega, pues se verá que Noruega no, pero entonces todos los demás incluso más que antes. O sea que también nuestro dinero servirá para no solamente fomentar, sino financiar. Nosotros financiamos el terrorismo, nosotros españoles, nosotros europeos, fuera de Noruega, que creo que no está en la Unión Europea, el resto de la Unión Europea, financiamos el terrorismo, le pagamos a la gente para que maten israelíes. Si esto no llama a la conciencia de la gente y le parece algo perfectamente ético y moral a las autoridades de la Unión Europea y de nuestro país en España, pues apaga y vámonos. Terminamos en Holanda. La ciudad de Ámsterdam donará 10 millones de euros a la comunidad judía por el escándalo de las multas que recibieron sobrevivientes del Holocausto por no haber pagado impuestos como la renta del suelo mientras estaban en campos de concentración. El dinero será entregado a proyectos de la comunidad y será destinado a iniciativas que decidan los judíos, dijo el alcalde de Ámsterdam en la apertura del nuevo Museo Nacional del Holocausto en la capital holandesa. En abril de 2013, estudiantes e investigadores descubrieron durante la digitalización de los archivos de la Corporación de Desarrollo de Ámsterdam que cientos de judíos recibieron facturas por el impuesto inmobiliario y multas por impago cuando los sobrevivientes volvieron a sus hogares después de la Segunda Guerra Mundial. Además, se encontró correspondencia entre los judíos afectados y el municipio. Solo 35.000 de los 140.000 judíos que vivían en Holanda cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial sobrevivieron al conflicto y de los 107.000 trasladados a campos de concentración solo se salvaron 5.000. Sí, la verdad que es una vergüenza y esta vergüenza es de las que se van descubriendo, Jordi, en todos los países de Europa, todos, incluso aquellos como Francia o como Holanda que tenían la medallita de haber ayudado a los judíos, haber protegido a los judíos, haber combatido a los nazis y todo eso. Pues no, resulta que incluso acabada la guerra,
vuelven los sobrevivientes que fueron transportados a campos de concentración o sacados de sus casas y estaban en otro, vuelven y lo primero que hace el ayuntamiento de Ámsterdam es reclamarle con multa por retraso el no haber abonado el impuesto municipal, a lo que en España sería el IBI, ¿no? El impuesto de bienes inmuebles. Pues como no estaban, no lo pagaron a tiempo, ahora tienen que pagar multa. Y esta gente, claro, les escribió cartas. Y les contestaron, no, a mí no me interesa, usted si estaba en un campo de concentración, se lo estaban matando, a usted, a su familia, lamentamos mucho lo que le pasó a su familia, pero aquí tiene que ponerse al día. Esto es lo que se llama la burocracia está antes que las personas y la burocracia está antes que la lógica, y especialmente cuando la burocracia es contra los judíos, porque estos casos en la historia de Holanda y en la historia de otros países europeos no se han dado con otras minorías. Solamente se han dado con los judíos. Imagínate si esto hubiera pasado con alguien que tuviera una propiedad, un protestante o un testigo de Jehová o incluso un musulmán, que vuelve y le echan en cara que mientras estuvo fuera tiene que pagar una multa por no haber estado, ¿no? Pues, o que por ejemplo, digo yo que hoy en día la familia de un terrorista que mata gente y que el terrorista le hacen un juicio y que tiene que pagar las costas de lo que destrozó y las vidas y compensaciones y todo eso, si él no tiene, pues que lo pague la familia. Aquí, hombre, vamos a ver si a alguien se le va a ocurrir tamaña osadía de hacer responsable a los demás y no tomar en cuenta las condiciones. Pues en este caso no se tuvieron en cuenta, no se tuvieron hasta tal punto que esto solamente se recuperó 70 años después, cuando unos estudiantes estaban digitalizando, porque los judíos protestaron, pero no les hicieron caso. Nadie les hacía caso. Y esto también es una radiografía de lo terrible que fue para los judíos, no solamente los años de la guerra, sino también los años de la posguerra, cuando los sobrevivientes vuelven a recuperar lo suyo y lo suyo ya no es suyo. Se lo han pasado a alguien, han tomado posesión, lo han traspasado, o en el mejor de los casos, como en Holanda, pues lo suyo es suyo, pero tiene que pagar una multa por no haber cumplido a tiempo con el pago de las multas y de los impuestos. Así que bueno, suponemos que de esto de alguna manera, y esta donación, como dice el título, no es una donación, es una especie de compensación. Esperemos que la comunidad judía de Holanda sepa darle relevancia, sepa sacar de este dinero, volcarlo en proyectos que mentalicen a la sociedad holandesa, primero de su propio pasado, que conozcan qué es lo que pasó, porque esta historia es para darla a conocer. Y segundo, también estamos contentos porque todo esto se comunicó durante la apertura del nuevo Museo Nacional del Holocausto en la capital holandesa, lo que ya de por sí es algo positivo y de elogio. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo por aquí. Pero ahora, tras una pequeña pausa, regresa Raquel con noticias culturales. Raquel, bienvenida. Hola, Jordi. Bueno, ¿qué tal te lo has pasado en Israel? Muy bien, ha sido muy emocionante estar en Yom HaShoah, Yom HaZikaron y Yom HaShmaut, como siempre. Sí. Y además he hecho un tiempo maravilloso, he conocido a gente increíble, hemos hecho algunas entrevistas para la radio. ¡Qué bien! Así que... Raquel, en su tiempo libre, que sepan todos los oyentes que también va con el móvil en mano, siempre pensando, y luego incluso desde allí me manda noticias. Jordi, mira esto. Tal. O sea que Raquel siempre está implicada aquí. Bueno, pues nada, nos alegramos mucho todos que lo hayas pasado genial en Israel, ya de regreso en Madrid. Sí. No hace tan buen tiempo, pero oye, no, ha mejorado. Ha mejorado mucho. Porque tú no sabes lo que ha sido esto mientras no has estado. Sí que lo sé, porque me han informado de la suerte que tenía. Y a ti que no te gusta este frío y la lluvia, pues aquí hemos tenido mucho, nos acordábamos en plan, mira Raquel, qué suerte ha tenido que no tiene que soportar esto. Muy bueno para el campo, pero muy difícil para los seres humanos. 33 grados en Tel Aviv, Jordi, por ejemplo, playa, baños, de todo. Pues aquí nos pasó como en Forrest Gump, la película. Un día empezó a llover y no ha parado. Y yo creo que ha estado 2 semanas. Creía que iba a ser lo de los bombones, pero ha sido lo de correr todo el rato, ¿no? Sí, cuando está en Vietnam, ¿no? Uh-huh. Bueno,
Vamos con lo nuestro, vamos con Sí. esas noticias culturales. Raquel. Pues empezamos con una muy interesante que nos habla de gastronomía sefardí para celebrar el Día Internacional de los Museos, que es este 18 de mayo. Nos vamos a Burgos, allí el Museo de la Ciudad y la Escuela de Hostelería de la Flora de Burgos se suman a este Día Internacional con una jornada, como les decimos, dedicada a la gastronomía sefardí. A partir de las 6:30 de la tarde se va a llevar a cabo una visita guiada a las vajillas judías de Briviesca y Burgos expuestas en el museo. Y a las 7 se tendrá lugar una conferencia a cargo de María de Miguel, coordinadora de actividades del Centro Sefarat Israel, que hablará de la cultura judía, sus festividades y la gastronomía en el salón de actos. Pues se centrará en los ritos y celebraciones especiales de la cultura judía y las tradiciones gastronómicas asociadas a ellos. A las 20:30 habrá una presentación gastronómica en el patio de la Casa Miranda a cargo de la Escuela de Hostelería de la Flora de Burgos, en la que los alumnos, pues interpretarán recetas judías. Bueno, fantástico. Jordi, las vajillas de plata son del siglo XIV y proceden de la aljama de Briviesca y son ejemplares únicos en toda España. Bueno, fíjate, fenomenal. Pues nada, más gastronomía y como vemos, ese punto de vista de la cultura sefardí relacionado con la comida, ¿no? Un auténtico tesoro como el que han encontrado, fíjate que ahí... Qué bien enlazado. Qué bueno, sorprendentemente y originalmente enlazado, como el que han encontrado frente a las costas de Cesarea. Un grupo de submarinistas descubrió hace varias semanas los restos de un buque mercante hundido hace 1600 años frente a esta maravillosa ciudad israelí, que según la autoridad de Antigüedades de Israel, no se permite recuperar varias piezas de figuras de bronce y miles de monedas. Al parecer se encuentran en un extraordinario estado de conservación. Incluye el hallazgo varias lámparas grabadas, fragmentos de estatuas con distintas formas y vasijas, así como 2 recipientes metálicos que albergaban miles y miles de monedas con imágenes de los emperadores Constantino y Licinio. Yo no sabía que había un emperador romano llamado Licinio. Pues bueno, Constantino, si no me equivoco, Raquel, es el primero que se convierte al cristianismo, Sí. ¿no? Es el primer emperador cristiano. Y Licinio, Licinio no tengo ni idea. ¿Verdad? ¿No te suena? Bueno, el tipo de mercancía y su localización ha llevado a pensar a los expertos que el barco transportaba piezas de metal destinadas a ser recicladas. En otros usos, una práctica frecuente durante esta época. El director de la Unidad de Arqueología Marina de la Autoridad de Antigüedades de Israel, Jacob Sharbit, ha celebrado el hallazgo y lo ha calificado de extraordinaria belleza y relevancia histórica y se trata, ha añadido, de un tesoro inédito en los últimos 30 años. Bueno, pues nada, ¿eh? Si es que lo que no haya en el fondo del mar Mediterráneo, pues no lo habrá en ningún otro mar, con toda la cantidad de culturas que se han movido por allí, para arriba y para abajo, y bueno, por supuesto los romanos pues tenían todo un imperio montado ahí, en torno a este mar. El Mare Nostrum. El Mare Nostrum, claro. Muy bien, y ya terminamos con libros, con Sí. una recomendación literaria muy importante, muy interesante. Se trata del último ensayo escrito por André Glusman. Ya saben que perdimos al filósofo en noviembre de 2015. Hablamos sobre él, su figura, su literatura y su biografía, muy interesante, con Alicia Perris. Recuperamos este programa en el enlace que les ponemos en nuestro Leer Más, y en este caso este libro se llama que Voltaire contraataca. Perdonen que es que estaba leyendo la introducción que hacen desde la editorial Galaxia Gutenberg, en la que nos hablan de otro libro de Glusman, El discurso del odio, que fue presentado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. En ese momento, André Glusman le dijo a Josep Ramoneda, que es un intelectual, el responsable de la revista La Maleta de Portbou, de la que hemos hablado aquí en Radio Sefarat, pues le dijo que la resistencia al odio es el gran motor de la historia. Y en este libro, Voltaire contraataca, un canto a la libertad cosmopolita
con el que Glusman cierra un ciclo vital ligado a la filosofía, bueno, pues él quiere recuperar la figura y el pensamiento de Voltaire. Algo muy importante en esta Europa errática y asaltada por peligros que no sabe ni identificar, y en este libro además el filósofo nos anima a releer Cándido, uno de los más hilarantes himnos a la tolerancia y una oda a la libertad ante tantos aprendices de dictador, ante el aumento de nacionalismos identitarios y xenófobos y ante tantas infamias, fanatismos y nihilismo. Y también recordamos, Jordi, que precisamente Voltaire es otra de las referencias que nos ofrecía Gabriel Albiac al hablarnos de su libro Ala en París. O sea que está muy de moda Voltaire, que contraataca, en este caso editado por Galaxia Gutenberg. Voltaire contraataca, me recuerda a las películas de Star Wars, ¿verdad? El Imperio contraataca, sí. Ahí está ese pensador. Claro, están editadas sus ideas, ¿no? Porque el libro es de André Glusman y... Claro, te quiero decir, claro, que son las ideas de Voltaire que tienen que regresar, ¿no? Gran pensador francés. Sí, y en la época de la por Ilustración, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, ¿no? Eran Montesquieu, Voltaire y Rousseau. ¿Te acuerdas que los estudiamos en el instituto? Bueno, pues nada, Voltaire regresa así necesario precisamente por esos extremismos que vemos en Europa, tanto de las integrantes de las comunidades musulmanas como también en las propias sociedades cristianas europeas, en las que vemos partidos de ultraderecha, ¿no? Xenófobos abiertamente, ganando terreno en las elecciones. Lo hemos visto en Austria, en Alemania, lo vemos en Ucrania, en Francia. En Rumanía también creo que ahora... Y un poco peligroso, estas cosas no nos gustan. Así que nada, que contraataque Voltaire y André Glusman. Gracias, Raquel. Hasta mañana. Me alegro mucho de que estés aquí. Yo también. Mañana te vemos Mañana de nuevo. Contraatacamos nosotros, mañana, ¿no? Raquel contraataca. Ya no se va, ya no la dejamos ir de aquí, ¿eh? Así que mañana regresamos con Jorge y con Raquel en Noticias en Radio Sefarad. Les esperamos.